la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja, que hoy nos habla sobre las contribuciones que todos podemos hacer, pero algunos sectores en especial, en la guerra contra el huachicol. Carlos, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan, Marcela, Victorio? Muy buenos días. En las sociedades democráticas existen, de acuerdo con los estudiosos del tema, 3 fórmulas para combatir las conductas indeseables. La primera de ellas, y en la cual todos pensamos de forma automática, implica definir un castigo para quienes incurran en dichas conductas. De forma intuitiva, tendemos a creer que a mayor castigo, más eficaz resulta la pena en el propósito de disuadir a quienes sienten la tentación de quebrantar la ley, pues el miedo a ser castigados convierte en freno de los impulsos. Esta fórmula funciona, sin duda, pero no es el mecanismo más eficaz para combatir las conductas indeseables. En ese terreno, la condena social es aún mejor que el miedo a ser castigados en el propósito de desalentar la comisión de actos ilícitos. Encima de las 2 recetas anteriores se encuentra la fórmula de la convicción personal. Nada modela más nuestra propia conducta que el haber interiorizado la validez o invalidez de ciertos actos, pues cuando decidimos inhibirnos de su práctica, lo hacemos ya de los juicios o la condena externa. Puntualizar lo anterior es relevante para llamar la atención respecto de la responsabilidad que todos compartimos en el combate a las conductas ilícitas. Hacemos la parte que nos toca, entonces difícilmente podemos aspirar a que dichas conductas dejen de existir. Un buen botón de muestra en relación con lo anterior es el fenómeno del robo de combustible, comúnmente conocido como huachicoleo. Es que los datos duros que ha divulgado el gobierno de la República en los últimos días han confirmado lo que todo mundo podía sospechar desde un principio. La porción más relevante del combustible que se le roba a Pemex vende realmente, entre comillas, en las gasolineras autorizadas del país. Para decirlo en buen español, lo importante de empresarios gasolineros decidieron ceder a la tentación de incrementar sus ganancias mediante la compra de combustible robado, a que cualquiera sabe, ha sabido siempre, hacer tal cosa constituye un delito. En otras palabras, en el caso específico de los empresarios gasolineros, el temor al castigo resultó insuficiente para inhibirles de incurrir en esa ilegalidad, razón por la cual habría que probar con la siguiente fórmula, es decir, la de la condena social. ¿Y qué significa la condena social en este caso? Significa ir más allá de los pronunciamientos genéricos para ponerle nombres y apellidos al asunto. Es decir, significa señalar directamente a quienes del gremio de los empresarios de la gasolina decidieron pasarse al lado oscuro de la fuerza y convertirse en cómplices, cuando no parte, de los grupos delincuenciales detrás del fenómeno del huachicol. ¿Y quiénes deben y pueden hacer esto? En general, toda persona que tenga información fidedigna al respecto. Pero quienes más información fidedigna tienen son los empresarios honestos dedicados a este negocio, quienes justamente por ser honestos son objeto de una competencia desleal por parte de quienes comercializan combustibles robados. Sería de esperarse, pues, que quienes se conducen con honestidad y justamente por eso saben quienes no lo hacen, comenzaran a trabajar de la mano con las autoridades del gobierno federal para volver más eficaz y rápido el proceso de perseguir, identificar y castigar a quienes han contribuido desde la posición de empresarios, crear en México el segundo mercado ilegal de combustibles más grande del mundo. Un comentario. Sí, Carlos, y bueno, a propósito de castigar, pues ya escuchamos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que su gobierno no ha interpuesto ninguna denuncia penal contra el líder sindical petrolero Carlos Romero Deschamps.
aunque se están investigando todos los que intervienen en las actividades de distribución, venta y vigilancia de combustible. Y la disidencia gremial de Pemex, del sindicato de Pemex, pues señala a Romero de Champs como el huachicolero mayor. El propio López Obrador dijo que el robo a la gasolina se perpetraba al interior del mismo Petróleos Mexicanos. Sin embargo, pues no se ha dado ningún golpe espectacular que tú digas, bueno, ya hay acciones en contra de esos huachicoleros, ya hay un combate a fondo y sobre todo, no tanto a lo que coloquialmente se dice los charalitos que ya han agarrado, sino los peces gordos. Y claro, ese es el problema o una parte del problema de fondo. Esta costumbre que tienen los gobiernos de todos los signos ideológicos de plantear soluciones simplonas, por no decir simples, a problemas sumamente complejos. El problema del robo de combustible del robo y de la venta de combustibles es un fenómeno que ocurre a nivel global. Implica miles de millones de dólares al año en ganancias ilícitas para grupos delincuenciales. Ahora, el presidente López Obrador dijo esta mañana en su conferencia mañanera que tiene información de un robo contable en las plataformas de Pemex. Es posible, dijo, que se esté reportando una cantidad más baja de lo que realmente se está exportando. Y bueno, ahí estaríamos hablando de otra forma de huachicol, ¿no crees, Carlos? Sí, por eso decía que es un fenómeno muy complejo, porque se roba en la parte primaria del proceso, en la parte secundaria y en la final del proceso. Es un fenómeno muy amplio, donde hay muchísimos intereses, pero sobre todo esto, lo primero que decía, es algo que todo mundo podía intuir desde el principio y que ahora está bastante claro. Es imposible realizar un negocio como este sin la participación directa de gente que está dentro de Petróleos Mexicanos y de los altos funcionarios responsables de vigilar que no se cometan actos ilícitos en el país. Hay una serie de complicidades que es necesario evidenciar y perseguir más allá de los dividendos políticos que pueda tener para quienes gobiernan el ejecutar estas acciones. Y eso es lo que hace falta para que verdaderamente se resuelva el fondo del problema. ¿Y qué posibilidades ves tú, Carlos, de que pudiera haber alguna acción legal en contra de Carlos Romero de Champs, tomando en consideración todas estas evidencias que se han presentado en su contra y que pues de alguna manera pudiera ser el primer golpe espectacular del actual gobierno federal, aunque el propio López Obrador pues ya ha descartado esa posibilidad? Bueno, yo esperaría que de verdad hubiera acciones contundentes al final. Creo que aquí estará, aparte de las conceptualizaciones que algunos tenemos respecto de este gobierno, yo he sido enfático en criticar muchas de las cosas que hacen, pero me parece que hay cosas en las cuales hay que cerrar filas con la administración federal. El robo de combustible y la comercialización ilegal de los combustibles robados a Pemex es una de esas cosas en las cuales me parece todos debemos colocarnos del lado del presidente. ¿Para qué? Sobre todo para que no tenga pretextos después el gobierno para decir que por cuestiones de dividendos políticos no se fue en contra de los peces gordos. Pero creo que no debemos concentrarnos solamente en Romero de Champs. Él puede ser uno de los responsables del fenómeno, pero también están los empresarios de la gasolina que, de acuerdo con las cifras que se han dado a conocer, son cientos de estaciones de gasolina que se habrían dedicado a la compra-venta de combustible robado y son cientos de millones de pesos los que se han embolsado personas que pretenden pasar por buenos ciudadanos, por buenos empresarios y que en realidad forman parte de actividades delictivas. Están los altos funcionarios de Pemex, los altos, o probablemente altos mandos del ejército que también han contribuido haciéndose de la vista gorda y permitiendo el robo y la distribución de combustible. Entonces, creo que sí, a Carlos Romero de Champs no hay que quitarle el ojo de encima, pero no hay que concentrarse solamente en eso.
Y no sería muy difícil, ¿no?, seguirle la huella a todos estos empresarios gasolineros. Digo, es tan sencillo como realizar una investigación a fondo de ello y sacar a la luz pública quiénes son los que se han beneficiado. Pues esa es la parte que parece más fácil de todo el fenómeno, Juan, la de investigar la ruta del dinero. ¿Por qué? Pues porque el gobierno tiene todos los datos y los tiene prácticamente en tiempo real, claro, debido a que las facturaciones de lo que expenden en las estaciones de servicio se hace de manera electrónica. Se puede analizar los datos día por día, hora por hora, semana por semana, mes por mes. Se puede cruzar la información contra la facturación de Pemex para comparar lo que compra una estación de servicio contra lo que dice vender. Es decir, esa es la parte que parece bastante fácil y ya sería tiempo de que a estas alturas, más allá de las simples declaraciones mañaneras, pensáramos a ver cómo se enderezan juicios en contra de quienes se sospecha han participado de este negocio. Exactamente. Muy bien, Carlos, ¿algún punto de contacto? Pueden encontrar en Twitter como @cibaja3 y en Facebook como Carlos Alberto Redondo. Gracias, Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico.